Muy buenos días. Bueno, nos convoca la Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda Pampa 2030, y estamos en el lanzamiento de la campaña Sin 17 no hay 8.7, un mundo sin trabajo infantil requiere alianzas inclusivas. Contamos con el aporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, de la Organización Internacional del Trabajo y de Naciones Unidas por Argentina. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el mayor compromiso asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un planeta con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario, más inclusivo, con justicia social y ambiental. Como les planteé hoy, es el lanzamiento de la campaña Sin 17 no hay 8.7, y en esta presentación de la campaña para redes sociales vamos a contar con un panel de apertura en el cual los oradores van a darnos sus palabras durante 5 minutos. La Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030 es un espacio en donde están las organizaciones sociales, las organizaciones de la fe, las organizaciones sindicales, la sociedad civil en su conjunto, justamente para construir alianzas en pos de una mirada integral, en pos de una mirada cosmocéntrica, para tratar de fortalecernos y que los estados cumplimenten los objetivos de desarrollo sostenible para el cual se han comprometido. Así que bueno, vamos a dar inicio al panel de apertura. Le vamos a dar unos 5 minutos a la compañera Viviana Doval, de la Central de Trabajadores Argentinos, miembro de la plataforma Pampa 2030. Adelante, Vivi, por favor. Hola, buenos días. Bueno, agradecerles a todos los que nos acompañan, a los panelistas y a todos y todas las que están presentes hoy, pero agradecerle a la Plataforma Argentina para el Monitoreo de la Agenda 2030 que haya confiado en mí para representarlos hoy, y empezar contándoles un poquito de la historia de Pampa 2030. Por allá por el 2015, cuando las centrales sindicales estaban participando muy activamente en comisiones de Naciones Unidas que dieron forma a la Agenda 2030, todo esto en el marco de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo y de la Alianza Global de Eficacia al Desarrollo, es que se encuentran con algunas organizaciones de la sociedad civil en estos foros internacionales y comienzan a ver que tienen perspectivas similares sobre los ODS. En el 2016 se organiza el primer encuentro nacional para comenzar a charlar sobre estas perspectivas sobre los ODS y los objetivos comunes, los conocimientos de cada una de las organizaciones. Esto da frutos en el 2017, donde comienza a trabajarse mancomunadamente y complementariamente para desarrollar un informe de monitoreo que nosotros lo llamamos de Más Luz, pero también lo llaman informes paralelos, buscando que ese informe abarcara todos los ODS de la Agenda 2030. Así nace el primer informe conjunto que sale a la luz en el 2018, con la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo, y se llamó La perspectiva sindical sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Ya éramos Pampa. En 2019 comienzan a sumarse más organizaciones, y
y ahí fuimos aprendiendo todos y todas, con aciertos, errores, discusiones, coincidencias, a respetarnos en la diversidad, en el trabajo conjunto. El 2020 nos enfrenta a las restricciones de la pandemia y entonces asumimos el compromiso y el desafío de adaptarnos, entre otras cosas, a la virtualidad. Hicimos reuniones virtuales para ir sosteniendo nuestro trabajo, pero también dentro de distintos proyectos que trabajamos, webinar para visibilizar las temáticas en las que trabaja Pampa 2030, y también para seguir haciendo aportes a la reflexión, al debate. Tuvimos que reforzar también nuestra estrategia de comunicación. Y lo hicimos y seguimos consolidando el espacio. Pampa 2030 es el resultado de una construcción colectiva. Fue progresivo, tuvimos que ir tejiendo consensos, aceptando la diversidad, que a veces no es tan fácil, encontrando puntos en común que teníamos y muchos, partiendo siempre de la experiencia de cada una de las organizaciones que ya estaba o que se iba incorporando. Apostamos a una estrategia de unidad, y esa estrategia de unidad nos permitió generar distintas capacidades, entre ellas la capacidad transformadora que necesitábamos para cumplir con el mandato que nos habíamos propuesto de no dejar a nadie atrás. Pampa es un espacio multiactoral que compartimos las centrales sindicales argentinas y varias organizaciones de la sociedad civil. Y cada uno de los equipos de trabajo de Pampa está formado respetando esa idiosincrasia de Pampa, ese confluir de centrales sindicales y organizaciones de la sociedad civil. Cuando comenzamos este año a trabajar en el equipo de trabajo infantil de Pampa, empezamos a charlar sobre qué queríamos aportar y qué queríamos visibilizar este 12 de junio, que no es un 12 de junio común, porque estamos en el marco del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, y vamos camino a la 5ª conferencia para erradicación del trabajo infantil en el 2022. Entonces surgieron muchas ideas, obviamente, somos muchas organizaciones, hubo mucho intercambio, y coincidimos en que, teniendo en cuenta los ejes de trabajo, de acción, de Pampa, que son incidencia y monitoreo, pero también articulación y concientización, queríamos hacer una campaña, nos pusimos de acuerdo en hacer una campaña de comunicación, porque nos parecía fundamental acercar el conocimiento de la Agenda 2030 a la comunidad. Si la comunidad no conoce la agenda, es muy difícil que pueda apropiársela, que pueda participar, aportar, reclamar si hace falta. También los avances y retrocesos de la agenda, porque es una agenda amplia y en algunas cosas se ha avanzado, en otras se ha retrocedido. La pandemia también ha influido en algunos retrocesos o estancamientos. Pero a la vez de acercar el conocimiento de la agenda, también queríamos resaltar y abordar dos cosas que para nosotros son muy importantes: la tolerancia y la naturalización del trabajo infantil de la sociedad. Nos pareció el momento propicio para abordar estos temas, buscando que se instalen en la agenda pública, porque pensamos que ese eje de discusión puede
ayudarnos a impulsar avances para el cumplimiento de la meta 8.7. Así es como hoy estamos acá para compartir con ustedes esta campaña que humildemente intentamos hacer desde Pampa 2030. Gracias por estar. Muchas gracias, Vivi. Bueno, como Viviana es de la casa y es de Pampa 2030, solo le dimos 5 minutos. Agradecerles a todos los presentes el esfuerzo que hicieron y que hacen para conectarse, que hay muchos lugares en donde no llega la conectividad y hay que avanzar mucho en ese tema. Y ahora le vamos a dar la palabra a los invitados, agradecerles su tiempo, su presencia, porque sabemos de sus agendas, así que le vamos a dar 10 minutos al asistente superior de programas y especialista en erradicación del trabajo infantil de la Oficina País Argentina de la Organización Internacional del Trabajo, a nuestro compañero y amigo Gustavo Ponce. Gus, no te escuchamos. No, no te escuchamos. Quizás tengas que salir y volver a ingresar, ¿puede ser? Está desmuteado, pero no se le escucha a Gustavo. Vamos a darles un segundito. Bueno, en este marco, digamos, lo que estamos haciendo es justamente una visibilización y un llamamiento a toda la sociedad en cuanto a que el 12 de junio es el Día Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, y este año es un año muy especial porque el 2021 ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas como el Día Mundial para la Eliminación del Trabajo Infantil. Así que bueno, en este espacio justamente es hacer un llamamiento, ¿no?, a seguir avanzando para terminar con que muchos niños y niñas se vean obligados a trabajar tanto en el ámbito urbano como rural. Ahí Permiso, Darío, ¿puedo sí, probar ahí? Ahí te escuchamos, sí. Gustavo, sí. Ah, recuperé la voz, qué bueno. Bueno, no, estaba agradeciendo, te estaba agradeciendo a vos, a Viviana, a Marita, digo, veo mucha gente conocida, de gente que conozco de muchos años, mucho compromiso, mucha trayectoria. Así que bueno, agradecidos de formar parte y de estar invitados, digamos, a este panel y a esta discusión. Voy a ser breve, creo que hay información que conocemos todos y todas, la voy a repasar y quiero plantear como algunas preguntas o compartir algunas reflexiones. Lo primero que quería comentar es que a nivel global hay nuevas estimaciones de la OIT, como todos sabrán. La OIT desde el año 2000, que viene haciendo estimaciones globales cada 4 años, y siempre la tendencia fue decreciente. En las últimas estimaciones, que son entre el 2016 y 2020, ahí vimos que la tendencia, o sea, que se tradujo, o sea, esta tendencia se revirtió y hay una meseta, o sea, se mantiene
el mismo valor del 2016 al 2020, y realmente eso es muy preocupante, en términos eso en términos globales, en términos de la región, hubo progresos, hay que decirlo, la tendencia sí se mantuvo de modo decreciente, tanto acá como en Asia y el Pacífico. Entonces, por ahí lo que quería como plantear es un poco algunas reflexiones que a partir de esta información global, o de esta situación, y retomando algunas cosas que mencionaba Viviana de la pandemia, ¿no? Para decirlo por ahí un poco rápidamente y sobre todo pensando en que se entienda, creo que hay que hacer una gran actualización en todo esto. A veces yo la resumo con el F5, ¿no? Cuando uno aprieta una y otra vez ese botoncito. Y resetear y volver a entender dónde uno está parado en el mundo hoy. Digo, en el mundo con una crisis de una pandemia que afecta a todos, pero afecta más a los más vulnerables o a los que están en situación más vulnerable. Y ahí están nuestros dos, ahí es ese campo, digamos, de saber dónde estamos parados hoy y cuáles son las cosas que estamos haciendo de modo diferente. Creo que esa es la invitación a reflexionar sobre ese punto, teniendo como meta un compromiso que obviamente que es mayor, que es el compromiso de la agenda, y en particular de la meta 8.7, ¿no? Que es erradicar el trabajo infantil y la trata y la explotación laboral para el 2025. Estamos a la vuelta de la esquina del 2025. Las tendencias y los cálculos que se han hecho, si uno las analiza, claramente estamos lejos de cumplir esa meta. Entonces, creo que es el momento también de tener un poco la pelota, perdón si hoy estoy menos académico que nunca, pero digo, de tener el juego, de pensar y recalcular para cuál es la dirección en la que uno está yendo, qué cosas se podrían hacer que no estamos haciendo, qué cosas realmente son eficaces, y sobre todo, para hablar del cumplimiento de la meta, cuáles serían los mecanismos para el monitoreo y para evaluar los progresos. Bueno, y sobre ese punto es que quería, digamos, compartir como alguna información. En primer lugar, creo que hay una oportunidad interesante en términos de lo que es prevención y erradicación del trabajo infantil, que es algo vinculado, algo que ustedes por ahí ya saben, pero que está vinculado al Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente. Ese plan fue elaborado 2016, 2017, salió con fecha 2018, muchos de los que están acá participaron en esa elaboración. Hubo un diálogo muy interesante con todos los sectores, con empleadores, con gobiernos, con trabajadores y también con la sociedad civil en algunos casos, y fue consensuado con un trabajo que hicimos con las regiones. El plan, hoy estamos haciendo, a pedido del Ministerio de Trabajo, estamos contratando un evaluador independiente y hacerlo con los parámetros de evaluación de la OIT, de hacer una evaluación de medio término de ese plan. Por lo tanto, es un estudio que deberíamos comenzar en breve, calculo que en unos 15 días, no más que eso, principios de julio probablemente, y ya de ahí serían 3 meses en este ejercicio de evaluación de medio término. ¿Por qué lo señalo como algo importante? Porque es un modo de saber dónde estamos parados, cuál fue el grado de cumplimiento, y qué es lo que podemos hacer hoy, de acá en más, en el contexto en el que estamos.
Entonces creo que eso es una oportunidad interesante para pensar y sobre todo para que el sector trabajador y las ONG y los actores que componen Pampa 2030 sean muy activos en esa evaluación. Así que, bueno, ese sería como uno de los puntos que quería resaltar. La otra cuestión, no sé si tengo una respuesta, pero creo que hay palabras que son claves en esto, que son aceleración de los progresos, y la otra palabra clave es la innovación. Hace muchos años, en la facultad estudiábamos a Skinner, un señor que después fue considerado un poco como en los parámetros de la educación, que seguía, digamos, las enseñanzas de Pavlov sobre el tema de los estímulos, las respuestas y demás. Pero básicamente lo que hablaba justamente era de un circuito de aprendizaje, ¿no? En términos de estímulos y respuestas y demás. Yo creo que un poco tomando eso como ejemplo, creo que tenemos como varias puertas por delante y solo entramos por la misma. Por eso digo que la innovación, en este caso, creo que es un gran desafío. La innovación de pensar respuestas locales, la innovación de decir, bueno, a ver, esto lo hice siempre de este modo, ¿qué resultados obtuve hasta acá? ¿Qué es lo que podría ser distinto? O sea, creo que es un momento de reflexión muy profundo, sincero también, donde todos los organismos internacionales también tenemos que poder aprender tenemos que tener una curva de aprendizaje del hecho hasta acá, y ver qué es lo que está faltando para lograr acelerar ese progreso. Tal vez de mi intervención por ahí se esperaban más respuestas que promover preguntas, pero creo que las respuestas hay que encontrarlas de modo colectivo. Este es un espacio muy interesante para eso. Insisto, digo, conozco mucho los liderazgos y las organizaciones que integran este espacio, y sé que podemos encontrarle vueltas. Lo último, y con esto cierro, creo que hay dos grandes avenidas o dos grandes rutas que tenemos que encontrarle un punto de intersección, que son el Plan Nacional de Lucha contra la Trata, impulsado por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, y el Plan Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil. Si vemos atrás de cada uno hay actores comunes, ¿no? El Ministerio de Trabajo está en ambos, en un caso liderando, en otro caso como parte del comité. Pero creemos que hay que fomentar mucho más el diálogo entre estos dos programas, entre estos dos organismos, o sea, un diálogo entre justicia y Ministerio de Trabajo, entre los puntos en común, ¿no? Vinculados a lo que es la protección del trabajo adolescente, la prevención de trata, y de otras formas de explotación laboral. Las formas, no quiero extenderme más, pero digo, las formas de tratamiento en el ámbito de la justicia, al correr unas por la justicia ordinaria y otras por la justicia federal, claramente hace que las intervenciones sean como muy parciales. Y hoy, si se trata de monitoreos, lo que no tenemos es una visión integral de estos fenómenos. Si yo digo cuántas denuncias recibí por trata, cuántas víctimas asistí por trata, si digo cuántos juicios o sentencias hubo, ¿eso me dice cuál es la trata en la Argentina? No. Lo único que me dice es qué intervenciones se han hecho sobre el fenómeno. Lo mismo sobre el tema de trabajo infantil. Entonces, creo que
hay que lograr, digamos, una visión más integral de abordaje y también de cómo esto se traduce en mediciones de estos fenómenos que son complejos y que están muy interrelacionados, mucho más que lo que uno a veces piensa, y que las intervenciones son muchas veces abordajes parciales. Bueno, agradezco la oportunidad y quedo, bueno, seguramente va a haber preguntas, quedo disponible. Muchas gracias, Gustavo, por ilustrarnos y las organizaciones y muchos de los que estamos aquí presentes sabemos de tu compromiso, que venís diciendo, bueno, y la acción, y cómo vamos a la acción, qué cosas hay que modificar, y la OIT es fundamental para estos procesos de articulación y coordinación con otros actores sociales. Así que muchísimas gracias por tu disertación. Y ahora le damos lugar a Fernando Quiroga, que es un compañero que tiene mucho conocimiento aparte de su labor hoy, mucho conocimiento del origen, ¿no? Hablar de pueblos originarios, y una mirada tan profunda, ¿no? Para nuestra querida Argentina, y tratar un poco de no seguir teniendo esa mirada eurocéntrica que tanto daño ha hecho a las sociedades. Así que bueno, le damos la palabra al director de Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Fernando Quiroga. Bueno, gracias Darío, buen día a todos y a todas, gracias a Pampa 2030 por la invitación de siempre. En este momento, bueno, estoy en este lugar por mi rol en el Consejo de Políticas Sociales que he mencionado a vos, Darío, y traigo en todo caso también el saludo y el apoyo permanente de nuestra presidenta del Consejo, que es la compañera Victoria Tolosa Paz, o para nosotros Vicky Tolosa Paz. Bueno, como ustedes saben, el Consejo de Políticas Sociales tiene a su cargo la implementación de la Agenda 2030 en todo el territorio nacional, digamos, y eso implica toda una articulación con los otros organismos del Estado Nacional, pero también con las provincias, con los municipios, con el sector público en su conjunto, y también con el sector privado y la sociedad civil, sindicatos, organizaciones, etcétera, etcétera. Por ahí voy a comentar algunas herramientas que venimos trabajando, pero como a la pasada y después de un rato, porque ya nos han escuchado varias veces, pero simplemente quería poner de relieve y saludar, digamos, la iniciativa que tiene Pampa 2030 permanentemente de generar estos espacios, estos ámbitos de debate, de reflexión, de instalación de temas que son centrales, ¿no? No vamos a escapar del tema central de esta convocatoria, que es el lanzamiento de la campaña Sin 17 no hay 8.7, creo que es clave, un poco lo sugería Gustavo en su intervención, digamos, es importantísima la construcción de alianzas, de espacios de articulación para poder dar respuesta, digamos, a las problemáticas concretas que se suscitan entre los grupos más vulnerados, ¿no? Por eso, más allá de hablar de algunas herramientas que tenemos en el Consejo respecto a la participación y cómo avanzamos hacia la implementación de la agenda, remarcar algunas cuestiones que para nosotros son centrales desde el punto de vista del abordaje conceptual de la cuestión de la Agenda 2030, ¿no? En principio nosotros reivindicamos como Estado Nacional que se trata de una agenda de derechos, es una agenda de derechos humanos. Eso claramente es así. Y entonces, en tanto agenda de derechos humanos, si bien como declaración, la declaración que establece los objetivos de desarrollo sostenible, no sería jurídicamente vinculante, pero al tomar en sus postulados derechos humanos que están contenidos en otros instrumentos que sí son vinculantes, para Argentina entonces, la Agenda 2030, al establecer derechos tomados por otros instrumentos de derechos humanos, es una obligación hacia adentro, respecto de la cual el Estado tiene que rendir cuentas a nivel internacional. Y eso implica, obviamente, lo que digamos, podemos denominar la debida diligencia o simplemente la obligación de garantizar hacia adentro de su territorio los derechos que están contemplados en esa Agenda 2030. Por supuesto que el tema del trabajo decente en principio es un derecho que Argentina tiene que garantizar, y obviamente en términos concretos y puntuales también, la erradicación del trabajo infantil también es central para nuestro país. Pero no solamente eso, también el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al desarrollo humano, digamos, integral, el derecho al ambiente, la igualdad de género, etcétera, etcétera. El crecimiento económico con inclusión social implica también derechos de los trabajadores, derechos vinculados con la gente que está pasando por momentos, por situaciones más complejas y demás.
Y todo esto, de la implementación de la Agenda 2030, requiere, si bien nosotros saludamos y celebramos y, digamos, resaltamos la importancia de las alianzas estratégicas que establecen el objetivo 17, y creo que ya va 1 año y pico de gestión desde que asumimos en el Consejo, creo que eso está claro en el modo en que nosotros intervenimos en la realidad, digo, todas las alianzas, digamos, pero eso no puede implicar una moderación del Estado en cuanto a su intervención concreta, ¿no? Tanto en toda la Agenda 2030 como en este caso en particular, el trabajo infantil, el Estado, los Estados nacionales tienen una obligación directa, una obligación inmediata, una obligación central, digamos, para garantizar ese derecho puntual, que es proteger a las infancias de todo lo que establece la Agenda 2030 y los derechos del niño en general, y en este caso puntual, la erradicación del trabajo infantil, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar en conjunto para generar conciencia, para motorizar, para desarrollar y diseñar de manera articulada respuestas que den mejor solución a las problemáticas en cada territorio, porque no es lo mismo una situación en cualquier lugar del país que en otro, obviamente, esto ya lo sabemos, por eso siempre hablamos de nuestra mirada y nuestra perspectiva federal, pero eso sin un Estado presente es imposible de resolver. Por más que Pampa 2030, con todo el trabajo que hacen, con todos los sindicatos, con todas las organizaciones, con el apoyo de la OIT y de otras agencias de Naciones Unidas, con las universidades, incluso con anclaje territorial, no puede resolver esta situación si el Estado se retrae de su responsabilidad y no toma medidas concretas que vayan al fondo y al hueso de esta circunstancia que implica el tema que nos aboca hoy, ¿no? Y eso sucede con todos los puntos de la Agenda 2030. El Estado es el actor central en términos de desarrollo sostenible, de desarrollo de derechos humanos, colectivos, individuales, etc. El Estado no puede correrse de ese lugar. Y eso creo que lo dejó más claro que nunca todavía la pandemia que nos toca sufrir en estos ya 2 años, ¿no? Del COVID, digamos. Obviamente el COVID desnudó las asimetrías, el COVID corrió el velo de las desigualdades, la pandemia, digamos, desnudó de alguna manera la verdadera situación, que es que el mercado no puede resolver, digamos, las inequidades que vivimos en nuestra sociedad y que requerimos cada vez más estados presentes, estados fuertes, que den respuesta a las situaciones que se suscitan a partir de una catástrofe que nadie esperaba. Y digo consecuencias de tipo económico, de tipo sanitario, obviamente, de tipo social y hasta de tipo cultural e inclusive ambiental, ¿no? Digamos, la pandemia puso en crisis un montón de postulados que establecían que, ¿no?, habían otras herramientas que un poco manejaban y articulaban y daban respuesta a las situaciones, ¿no? Ya la mirada neoliberal era una, y claramente ahora que he demostrado que esa mirada está perimida porque no se llega a dar respuesta a las situaciones complejas y bien concretas que causó el COVID. Entonces ahí otra vez se dirige el Estado como actor central, único garante, digamos, de poner fin a las inequidades, de reducir las asimetrías y de trabajar directamente con políticas públicas concretas para garantizar derechos. En Argentina nos tocó, en términos ya genéricos hablo ahora, en el contexto de la pandemia, afrontar situaciones complejas que implicaron de parte del Estado Nacional y del Estado de la Provincia de Buenos Aires por lo menos, medidas específicas para dar respuesta a cada una de las situaciones, tanto las sanitarias, ya saben todos ustedes, y inclusive con la compra de vacunas y demás, ya más durante este año, pero también respuestas vinculadas con la asistencia social, como el IFE en su momento, con la protección del empleo, como el CTP, ahora los REPRO, con créditos blandos, con acciones impositivas, etcétera, etcétera. Implica que sin ese Estado presente, todo eso hubiese quedado en manos de quién sabe quién, ¿no? Las manos invisibles del mercado, y qué había pasado con toda la gente. Bueno, eso sucede en todos los casos, y me parece que en el tema del trabajo infantil, que es un tema que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo, que queda mucho trabajo por recorrer, por desarrollar, que no podemos nosotros como Estado quedarnos en asumir el problema y tener como actitudes declamativas, que requerimos indefectiblemente que se tomen políticas públicas específicas en cada territorio, que es preciso que esas políticas públicas estén articuladas también con los estados provinciales y municipales, porque si no, el Estado Nacional tampoco puede llegar efectivamente a cada territorio, que es necesario que en cada territorio justamente se genere una articulación también con la sociedad civil y con otros actores que están trabajando en la problemática, que es indispensable,
voy como usando de repente sinónimos, incorporar también ahí actores como el Poder Judicial, o la justicia misma, el Ministerio de Justicia que mencionaba también, compañero que antes que yo, digamos, es indispensable articular todo eso en cada territorio para dar respuesta a esas cuestiones. No, digamos, no puede pasar más que nosotros nos acostumbremos a hablar de trabajo infantil o trata de personas, ¿no? También, u otras cosas como algo que es parte del paisaje de nuestra sociedad. Tenemos una imperiosa necesidad y obligación de resolver eso. Desde el Consejo de Políticas Sociales, nuestro aporte a todo esto es, digamos, amalgamar esa Agenda 2030, poner prioridades de gestión, ¿no?, del Estado Nacional. Entre esas prioridades de gestión está, por supuesto, el objetivo número 8 y sus metas. La meta 7 es una de las metas que Argentina está tomando como una meta propia para acá, y en función de esa meta, Argentina está definiendo qué acciones, qué políticas públicas concretas va a tomar para poder avanzar en su cumplimiento. Cierro solamente con esto. Estamos terminando desde lo que nosotros conformamos una comisión nacional interministerial para la implementación de la Agenda 2030 en Argentina, tiene todo ese nombre, integrado obviamente por todos los ministerios. Las metas que tomamos las toman los ministerios, porque son los que tienen la competencia en cada una de esas metas, y el Consejo coordina todo ese trabajo. Estamos concluyendo durante este mes la matriz ODS Argentina, o dicho de otra manera, el plan estratégico para la implementación de la Agenda 2030 en Argentina, que va a estar compuesto por, obviamente, los objetivos que son todos, vamos todos nosotros, las metas que Argentina toma, las intervenciones de políticas públicas en función de cada una de esas metas, los indicadores de seguimiento y monitoreo, para ver cómo avanzamos, en qué medida, en qué nos falta, y por supuesto la vinculación presupuestaria con esas acciones. Así que el aporte del Consejo es ese: generar una herramienta de articulación, una herramienta de planificación institucional, que es esto que les comento de la Agenda 2030, y después acompañar a los ministerios de fondo, digamos, que son quienes tienen que tomar las medidas que están vinculadas con la competencia, en este caso el Ministerio de Trabajo, ¿no?, pero claramente con la articulación de los otros actores. Así que, bueno, compartir eso con ustedes. De vuelta, les agradezco mucho por la invitación. Estamos siempre comprometidos con Pampa y a disposición para cuando lo requieran. Muchas gracias, Fernando, como siempre tan claro, tan concreto. Agradecerles a Viviana, a Gustavo y a vos por el respeto en cuanto al tratamiento del tema y en este panel, y desde luego el agradecimiento desde la Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda, porque estamos en un proceso que realmente la plataforma es escuchada por el Estado, que es escuchada por el gobierno, y eso lo celebramos. Y también entendemos el compromiso que tiene la Organización Internacional del Trabajo en este tema, la Oficina País Argentina, siempre codo a codo en el tratamiento del tema. Y así que bueno, celebrando también que hoy contamos con un gobierno que realmente escucha a la Plataforma Argentina de Monitoreo. Para nosotros es fundamental. No queremos ocupar el rol del Estado, sino queremos acompañar los procesos, pero siempre teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades y la equidad. Bueno, ahora le damos la palabra a Maró Guerrero, que va a coordinar el siguiente panel, que es de la Fundación de IA y forma parte de Pampa 2030. Maró, te doy la palabra. Gracias, Darío. Buenos días con todos y con todas. Abro este bloque del equipo de Pampa 2030, que hemos conformado las organizaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la temática de trabajo infantil, para impulsar precisamente esta campaña como una de las acciones que Pampa 2030 realiza. Y entonces quiero darle paso a la compañera Susana Santo Domingo. Ella casi no necesita presentación, casi todos ustedes la conocen. Ella es coordinadora de la Comisión de Erradicación de Trabajo Infantil de la CGT, referente de la iniciativa regional y representante de la CONAETI, y les va a contar un poco cómo pensamos, cuál es el contenido que refiere esta campaña, y luego vamos a escuchar a Patricio. Adelante, Susana. Sí, bueno, primero decir que me toca referirme fundamentalmente al valor de la alianza, ¿no es cierto?
de la necesidad de tejer alianzas. Los aspectos después técnicos de la campaña, Patricio nos va a hacer todos esos comentarios. Para nosotros el tema de la alianza es de carácter estratégico. Ahora, tenemos una visión sobre esto desde el sector sindical. Nosotros hace más de 25 años que abordamos la problemática del trabajo infantil y trabajamos en unidad hace más de 20 años y tenemos una unidad de concepción. Desde los inicios nosotros hemos planteado que sin trabajo digno de los adultos y sin educación de calidad para los niños y las niñas, no sería posible erradicar el trabajo infantil. En este proceso de más de 25 años nos hemos sumado a muchas gestas, a la ratificación de los convenios, hemos participado en todos los ámbitos de diálogo social, estamos en la Comisión Nacional desde su prehistoria prácticamente, en la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil. Creemos en las alianzas y creemos fundamentalmente que esta situación no se resuelve con un sector solamente. Nosotros como sector sindical sí entendemos que las alianzas constituyen un proceso de articulación donde se discuta desde la perspectiva de una construcción política, que esta construcción política requiere que acordemos en 4 o 5 puntos fundamentales y que en esos 4 o 5 puntos fundamentales iría parte y va parte de nuestra propia identidad y de lo que nosotros entendemos que debe ser la política por la erradicación del trabajo infantil. En el proceso de los últimos 25, más de 25 años, por supuesto que nos hemos encontrado con que en algunos espacios hemos podido hacer alianzas y hay otras que no serán posible hacerlas, porque ustedes fíjense que la alianza en la sociedad civil es fundamental. Ahora, creemos que tenemos que tener caminos comunes. A veces también nos ocurre que nosotros planteamos las alianzas, y estamos dispuestos, y por eso participamos en muchos espacios, y estamos dispuestos, pero hay espacios con los cuales no se coincidirá, no se coincidió antes ni se coincidirá ahora. O sea, nuestro planteo de erradicación de trabajo infantil tiene una expresión en la tarea operativa y territorial. Nosotros sabemos que si no hay trabajo decente, si no no se atienden los derechos fundamentales de los trabajadores, puede haber un enunciado de voluntad política de erradicar el trabajo infantil, pero nosotros sabemos que ese enunciado no tiene un correlato con lo que nosotros buscamos que sea efectivo en el tema de erradicar el trabajo infantil. Entonces, toda política de alianzas para nosotros requiere de una unidad de concepción que no implica que pensemos todos iguales, implica también que seamos capaces de elaborar las diferencias. Hay diferencias que son menores, hay diferencias que son ya de carácter estratégico y estructural. Entonces, si bien nosotros tenemos y valoramos fundamentalmente las políticas de alianzas, entendemos que estas políticas de alianzas deben incluir esta unidad de concepción y en la construcción política generar una confianza. A mí me hubiera gustado decir desde un lugar más, les diría, más edulcorado, que por supuesto adherimos absolutamente a las alianzas. Y es cierto, adherimos. Nos ocurre muchas veces, por ejemplo,
con algunos gobiernos provinciales que consideran que para erradicar el trabajo infantil no necesitan incluir a los sindicatos. O sea que debe ser la voluntad política de generar alianzas desde un ida y vuelta. Pampa 2030 nos da una oportunidad estratégica. Nosotros, a partir de Pampa, hemos también incluido otras cuestiones que las teníamos más implícitas, pero nos sumamos al hambre cero, al fin de la pobreza, nos sumamos a todas esas gestas que para los trabajadores son fundamentales. Nosotros entendemos que Pampa es el espacio para la construcción de alianzas y es el espacio para dar la lucha por el respeto a los derechos humanos y por la restitución de derechos de los niños. Desde esa perspectiva se ha ganado, por supuesto, un respeto importante y entendemos para nosotros que es un honor compartir con algunos sectores este espacio. Sí entendemos que debemos aprovechar este espacio que es Pampa, para ir cada vez más perfilando hacia apuntar a cuestiones estructurales. Nosotros entendemos que coyunturalmente a lo mejor atender por supuesto, las circunstancias de la alimentación en esta coyuntura es fundamental. También las instancias del abrigo, pero nosotros tenemos que apuntar desde una visión estratégica al modelo económico que genera y produce trabajo infantil. Nosotros sabemos que la desigualdad, la falta de oportunidades, está ya dejando afuera a muchos niños y niñas en nuestro país. Por eso, para nosotros el tema de erradicación del trabajo infantil es un problema político. Y pedimos y exigimos además que estas situaciones sean atendidos en los mismos términos. Es decir, nosotros tenemos que pensar qué políticas conjuntas en unidad de concepción acordamos para llegar a la meta de erradicación del trabajo infantil, que estará lejos del 2025, pero que no tenemos que bajar los brazos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Y sí, efectivamente, desde el equipo de trabajo infantil de Pampa 2030 hemos estado pensando, ¿no?, qué podíamos hacer en esta coyuntura del Día Mundial y del Año Mundial en una situación tan dramática como la pandemia, ¿no? Y es muchísimo lo que se necesita hacer. Pensábamos cuál podría ser el aporte desde una campaña que empiece a mostrar temas y más allá de nosotros, de quienes somos los que estamos trabajando desde hace muchos años en el tema de trabajo infantil, sino cómo llegar allá donde no se está llegando y donde todavía persiste una cultura, ¿no? Hemos visto en días pasados un discurso incluso oficial, ¿no?, desde algún sector político a favor todavía del trabajo infantil, ¿no? Entonces nos parece que las campañas tienen todavía un lugar muy, muy importante, pero que tienen que venir acompañadas definitivamente de acciones. Así que desde el equipo de Pampa 2030 les invitamos a conocer esta campaña que hemos pensado y que va a estar rodando este año. Doy la palabra entonces a Patricio Cabezas de CEPADEU, una organización que históricamente trabaja en la temática de trabajo infantil y bueno, que ha sido también el asesor comunicacional de esta comisión que junto con Gise han apoyado técnicamente a que esta campaña sea posible. Adelante, Pato.
Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, gracias Maura por la presentación, gracias Susana por invitarnos a reflexionar una vez más. Bueno, en el marco del Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, desde Pampa 2030, se nos pidió a las instituciones que le integramos y tenemos acciones en pos de la erradicación del trabajo infantil, pensar acciones para este mes. Se nos ocurrió que el tema debería ser tomado más allá de junio o de todo este mes, especialmente en este año tan importante y en este contexto de pandemia por coronavirus que se mencionaba también. Así que bueno, como decía Maró, pensamos en una campaña de comunicación que tuviera principalmente dos objetivos importantes. Veremos si se cumple con el apoyo de ustedes. Uno, sensibilizar sobre la situación del trabajo infantil. La idea de esta campaña es mostrar que esta realidad, que esta negación de derechos existe. Y el otro, visibilizar la relación que hay entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y el trabajo infantil. Entonces ahí, al pensar en estos objetivos, pensamos en ustedes, y al pensar en ustedes los pensamos, más que destinatarios primeros, los pensamos como promotores y promotoras de esta campaña. Sabemos que ustedes son militantes estratégicos por los derechos de los niños y las niñas, son defensores de derechos humanos, referentes sindicales, líderes y lideresas en sus comunidades. Con voluntad de iniciar reflexiones, sostener debates y llevar adelante acciones en relación a la erradicación del trabajo infantil. Pueden apoyar esta campaña de Pampa 2030 sobre trabajo infantil compartiendo las piezas de comunicación que va a presentar mi compañera Maró. Puede compartirlas en sus redes sociales. Estas piezas fueron diseñadas con una duración y formatos adecuados para que ustedes puedan subirlas a sus estados de WhatsApp, historias de Instagram, Facebook. En definitiva es, como se decía, una campaña estratégica, simple, con un contenido que queremos que ustedes nos ayuden a difundir. Queremos llegar a muchas personas y necesitamos de su colaboración. Como decía Susana, y para ir cerrando mi intervención, solo recordar que sin alianzas fuertes y estratégicas no vamos a llegar a cumplir la meta 8.7 sobre erradicación del trabajo infantil. Es decir, sin 17 no hay 8.7. Gracias. Gracias, Pato. Bueno, y ahora les invito a cerrar 30 segundos los ojos, vamos a correr el telón y les vamos a presentar los primeros 4 videos de esta campaña. Como les decía Patricio, es una campaña sostenida. Esta es la primera gráfica, pero va a estar acompañada de algún evento de reflexión y de nuevas piezas durante todo el año que acompañen las acciones de ustedes. Así que les pido a quienes nos apoyan con el video que corra la cinta. Va el primero. Cerramos con ese. Ahí está. Queda uno más. Listo, vamos con el siguiente. Eran 4.
Bueno, como vieron, es una campaña que va a ir recorriendo los ODS que están asociados al trabajo infantil y que hace mucha fuerza en lo que todos los compañeros y compañeras de hoy han reforzado, ¿no? La intención de impulsar alianzas para la prevención y erradicación de trabajo infantil que acompañen las acciones, como decía Gustavo, la necesidad de acelerar, de hacer muchos más esfuerzos porque estamos en medio de una crisis mundial muy dramática que ha afectado especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Así que les invitamos a difundir en sus redes, a través de WhatsApp, en medios, por donde les sea posible y sobre todo intentar ir más allá de nuestros círculos que estamos convencidos de que hay que erradicar el trabajo infantil, pero llegar a quienes todavía lo sostienen y a quienes no saben que estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sustentable. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esto recién empieza. Les invitamos a ser parte de la difusión, que esta es nuestra campaña, la campaña de Pampa 2030. Muchísimas gracias. Gracias. Va a viralizar. Muchas gracias a todas y todos. 7 no hay 8.7. Chao, chao. Muchas gracias a todos y a seguir cuidándonos. Muchas gracias, seguimos. Abrazo para todos. Muy bueno, nos vemos. Bueno. Gracias. Muy bueno, a Excelente, difundir como siempre. por todos lados. Abríguense mucho. Grande. Chao. Chaco hace frío. Acá también. Chao, chao. Jujuy 0 grados. Hasta luego, hasta luego. Chao, gracias. Gracias, gracias.